El día de hoy vamos a comenzar con nuestro tema que es impacto ambiental. Vamos a ver qué es el impacto ambiental, ¿sí? Algunas de las características importantes del mismo y posteriormente vamos a ver algunos derivados del mismo. Entonces vamos a comenzar con el tema. Primero vamos a ver algunos conceptos de impacto ambiental y algunas características presentes del mismo. Vamos a comenzar con que el impacto ambiental es ese cambio que se puede generar en el medio ambiente, ¿sí? Que puede ser de forma natural o por la mano del ser humano. En primera instancia, lo que estamos viendo aquí son las perturbaciones naturales que se pueden dar por el proceso evolutivo de la Tierra y de las especies, ¿ok? Alteraciones que se han dado de forma natural en el planeta, ¿sí? Fenómenos naturales que han causado cambios. Sin embargo, las especies han logrado adaptarse a estos cambios. Algunos han sido muy abruptos, como las extinciones masivas. Sin embargo, estamos hablando de fenómenos completamente naturales. Por otro lado, tenemos las acciones humanas, como pueden ser la deforestación, la contaminación, la pérdida de la diversidad y la contaminación. Estos cambios se generan exclusivamente a causa del ser humano y también pueden perturbar y modificar ecosistemas. Ahora, se tiene que haber un balance entre estas acciones humanas completamente que pueden generar cambios en los ecosistemas, ¿sí? Y la restauración de los recursos que son explotados. Aquí por eso les pongo esta imagen. Entonces, lo que básicamente se está buscando es que la explotación de los recursos no sea mayor que la producción de los mismos. Como habíamos comentado anteriormente cuando vimos recursos naturales, habíamos hablado de aquellos recursos, ¿sí? Que tienen una tasa de producción o que se pueden volver a producir. Sin embargo, el ser humano puede utilizar, ¿ok? Y puede haber una sobreexplotación de estos recursos, lo que generaría, por ejemplo, la pérdida de los mismos, que es lo que se quiere evitar. Entonces vamos con esta parte hablando acerca de cómo se debe evitar que una sobreproducción acabe con los recursos del medio ambiente. Ahora, ¿qué es el impacto ambiental? Pero primero, ¿qué es el medio ambiente? Vamos a comenzar con estas dos preguntas. Primero vamos a hablar de qué es el medio ambiente. Básicamente, el medio ambiente es un conjunto, ¿sí?, de componentes químico, físico y biológico. Sin embargo, también actualmente vamos a hablar de estos otros componentes que ahora son indispensables en el planeta, que son los sociales, los económicos y los culturales, ya que el papel del ser humano es muy importante en el medio ambiente o en el planeta, ¿ok? Entonces, este conjunto de componentes son capaces de causar efectos directos o indirectos, ¿sí?, en un plazo corto o largo sobre los seres vivos. Es decir, el medio ambiente son todos estos compuestos que pueden generar un efecto directo o indirecto sobre los seres vivos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los seres vivos están inmersos en este medio. Y por otro lado, ¿qué es el impacto ambiental? Vamos a ver que el impacto ambiental se le está denominando, ¿sí?, al efecto de la actividad humana que ejerce sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales o, ¿sí?, transforma estos. Lo que nos está diciendo aquí es que las actividades humanas, ¿sí?, vamos a hablar de las actividades humanas como el principal factor que puede ejercer una modificación en el funcionamiento y en la estructura de nuestros ecosistemas y en general del planeta, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando hablemos de un impacto ambiental, vamos a hablar de un cambio que está siendo generado por el ser humano. ¿Por qué debemos considerar, sí, al impacto ambiental o por qué es importante estudiar cuáles son los impactos que puede tener el ambiente? Bueno, primero porque aquí nos dice que debemos adquirir la capacidad de producir objetos, sí, que permitan el desarrollo sustentable, es decir, la producción que se lleva a cabo día a día en el planeta, sí, de forma sustentable, que no afecte de forma negativa al medio ambiente, sí. Entonces también nos habla de una fuente de inversión para su reducción. Acuérdense que también habíamos hablado y vamos a hablar también más adelante de aquellas alternativas ecológicas que se pueden implementar para evitar un poco
pues el daño al medio ambiente, ¿sí? Y porque básicamente cuando hablemos de impacto ambiental no solamente vamos a hablar desde el punto de vista biológico, sino también desde un punto de vista social, porque aquí nos habla de que si un producto, por ejemplo, actualmente hablando de la producción, ¿sí?, contamina, es una desventaja competitiva frente a otros productos. ¿Por qué? Porque actualmente, si ustedes se han dado cuenta, las empresas utilizan estos productos que son sustentables, biodegradables y etcétera para una venta mayor. Entonces, al estar el ser humano, como ya lo había comentado anteriormente, inmerso, ¿sí? Pues básicamente también la producción, la economía, ¿sí?, están completamente relacionados actualmente con el planeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque los recursos que estamos utilizando para una producción y para una economía mundial, pues son nuestros recursos naturales. Ahora, vamos a ver la clasificación de los impactos, es decir, vamos a hablar de los impactos ambientales, ¿sí? Pero vamos a irlo viendo desde una forma un poco jerarquizada y vamos a ver pues cuáles son los componentes que se llevan a cabo en los impactos. También algo importante que tenemos que recalcar es que el impacto ambiental por sí mismo es, como habíamos comentado, esta alteración. Vamos a ver cuáles son los tipos de alteración que puede tener el medio ambiente, y también hay algo importante que vamos a mencionar, que son un poco los estudios, ¿no?, que se hacen de impacto ambiental, que son estos estudios que se hacen en zonas naturales para poder ver si es viable o no hacer, por ejemplo, una modificación por el ser humano, ¿no? ¿Qué tan viable o qué tan no viable es? Entonces, esto se los digo para que no pues para que no crean que impacto ambiental solo es una cosa u otra. Es decir, no solamente vamos a hablar del daño al medio ambiente, sino que también el impacto ambiental va en relación, ¿sí?, a una parte económica en la que las empresas requieren un estudio del impacto del medio ambiente que puede generar una obra. Entonces, ¿cuál es la clasificación? La capacidad de recuperación, la persistencia, el carácter, la relación causa-efecto, la extensión, el momento de manifestación y la interacción con otros impactos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, primero vamos a ver según su capacidad de recuperación. Tenemos dos tipos, irreversible y reversible. Básicamente el irreversible nos dice que aquel impacto ambiental que tiene tanta trascendencia y gravedad que impide por completo su recuperación, es decir, un cambio completo en un ecosistema, ¿sí?, o en una área natural que ya no va a tener ninguna forma en la que pueda recuperar su estado original. La reversible, ¿sí?, es aquella que el medio se puede recuperar con los años futuros en un tiempo más o menos corto, pero quizás no se va a recuperar en su totalidad. Y esto podría ser porque el cambio que se efectuó en esa zona probablemente no está perdiendo sus propiedades y entonces puede volver a pues a crecer todo aquello que en algún momento estuvo presente en esa zona. Después, según por su persistencia en el medio, ¿sí? Es decir, persistencia o temporalidad. Persistente, pues una influencia a largo plazo, es decir, que este cambio, este impacto ambiental que se está generando en una zona, ¿sí?, va a generar un cambio permanente. ¿Sí? Y el temporal es que puede que no sea tan grave ese cambio que se está llevando a cabo en un área, ¿no? Porque no va a influir en un periodo de tiempo largo. Y entonces aquí, por ejemplo, si, no sé, si hacemos un parque, podemos tener un cambio temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos cambiando un poco las características de esa área natural que fue cambiada para hacerla un parque. Sin embargo, pues no vamos a acabar con su flora nativa o su fauna, entonces puede regenerarse, ¿sale? Pero si es persistente, si quitamos un lago y completamente y tapamos el lago y hacemos un hotel, ¿sale? El cambio que va a tener es tan grave que para que recupere la característica original va a ser casi imposible. Luego, por su carácter de impacto positivo o impacto negativo. Esto quiere decir que hay impactos
ambientales positivos y negativos. Un impacto positivo es aceptado por una comunidad en general, ¿sí? Que cumple los estándares expuestos por la normativa. Aquí lo que nos está hablando es que, bueno, más adelante vamos a ver algunas leyes de protección al medio ambiente, por ejemplo, y entonces el impacto puede ser positivo cuando no se violan las leyes, y esto quiere decir que realmente no hay un daño ambiental grave, ¿sale? Por ejemplo, una zona donde tú vas y plantas árboles, ¿sale? Obviamente árboles nativos de ese lugar, pero por alguna razón han sido talados, y entonces tú vas y haces un estudio, pues esta la especie, y vas y plantas otra vez esas especies. Entonces estás haciendo un impacto ambiental positivo, ¿sale? Porque no estás afectando a esa área. ¿Ok? Un impacto negativo nos dice que es una pérdida, ¿sí? Del valor o del componente afectado. Es decir, un impacto ambiental negativo sería algo que afecte completamente la naturaleza de ese sitio. Por ejemplo, quemar, ¿sí? Un bosque para poder hacer un centro comercial, ¿sí? Que son ejemplos ya muy radicales, pero es eso. Y entonces lo que estás haciendo es un efecto negativo, ¿sale? Porque está perdiendo el valor que tenía anteriormente esa área. Y luego, por su relación causa-efecto, directo o indirecto, es decir, cómo es este impacto o este efecto, ¿sí? Nos dice que tiene aquí una incidencia inmediata sobre el medio, es decir, un impacto o algo que afecte, acuérdense que del término impacto ambiental, una actividad que afecte de forma directa completamente esa área, y de forma indirecta que tenga una incidencia sobre un factor ambiental u otro, es decir, que se afecte solamente de una forma pero no completamente. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de uno indirecto, podría ser, por ejemplo, contaminar, bueno, por ejemplo, quemar una región, que bueno, desde primera instancia eso estaría mal, pero quemar una región y que ese monóxido de carbono que se está liberando se va a otra región, y entonces está afectando un factor que sería el aire, ¿no? Y que podría contaminar a otras especies, inclusive al ser humano. Entonces eso sería de forma indirecta. Ahora, según su extensión, ¿qué tanto es este impacto? Local, regional, global, y cada uno de ellos nos está hablando local, bueno, en un territorio delimitado, ¿sale? Regional, varios sitios, ¿sí? De una zona, ¿sí? Y globales, ¿sí? Esto quiere decir que a nivel mundial puede estar afectando. Y por ejemplo, aquí uno sería el cambio climático, que está afectando a nivel mundial. Según el momento de manifestación, el impacto puede ser latente, inmediato o de momento crítico. Sale, impacto latente nos dice que su efecto se presenta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad que lo provoca. Es decir, que si nosotros generamos un impacto, por ejemplo, un impacto negativo en el medio ambiente, el efecto, ¿sale? O la manifestación de este agraviante puede generar un cambio desde el inicio, ¿no? Desde el inicio que se está efectuando ese impacto ambiental. El intermedio nos dice que durante un lapso de tiempo, ¿sí? Se va a poder observar esa manifestación, y el momento crítico es en el que tiene lugar una acción impactante extrema, es decir, que ni siquiera nos va a dar tiempo de que se lleve a cabo durante sea progresivo, simplemente sí se va a manifestar en algún momento según su interacción con otros impactos. Es decir, si hay un impacto previo, ¿qué tanto se puede generar una cadena? Simple, ¿sí? Con solo un componente ambiental. Es decir, que solamente se está afectando un factor ambiental, ¿sí? Pero no está desencadenando otros efectos. Acumulativo, ¿sí? Que puede extenderse en el largo del tiempo, ¿sí? Dependiendo de qué factor se esté afectando. Y sinérgico, que se produce cuando está ligado en sincronía con varios agentes. Es decir, puede ser un factor específico, pero este factor está relacionado con otro y ese con otro, y entonces es una cadenita donde se va relacionando diversos factores. ¿Ok? Entonces esto básicamente sería en relación a los tipos de impactos que se pueden dar, y esto es importante conocerlo porque, bueno, como les decía, básicamente cuando se hace un estudio de impacto ambiental podemos abarcar cada una de estas áreas y ver si es negativo, qué tan malo puede ser el impacto que se está generando, ¿sí? Y para conocerlo un poco mejor.
¿Cómo puede un impacto tener un producto, impactar un producto al medio ambiente? Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo, el petróleo, ¿sí? De dónde se produce el petróleo, es una extracción debajo del suelo. El petróleo aporta el 40% de la energía utilizada, es un dato importante. ¿Cuál es la distribución del mismo? El uso, ¿para qué se utiliza? Pues para energía, básicamente, y los residuos, que los residuos pueden contaminar al medio ambiente. Entonces, de un producto, ¿qué tanto puede afectar? Entonces, la tarea